Seamos honestos por un momento. Si te pregunto, ¿eres una persona obediente a Dios? Lo más probable es que digas que sí. Después de todo, no cometemos los grandes pecados. Vamos a la iglesia de vez en cuando y hojeamos la Biblia. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera obediencia, esa que desata el poder de Dios y realmente transforma vidas, se esconde en lugares que casi nunca miramos? La Biblia está llena de historias de obediencia que van mucho más allá de un simple "no robarás". Son actos radicales, a veces hasta ilógicos, que la mayoría de los creyentes hoy simplemente ignora. Vivimos en una fe de superficie porque pasamos por alto los actos de obediencia que Dios realmente valora, esos que demuestran una confianza y un amor que las palabras no pueden expresar. En los próximos minutos vamos a desempacar 7 de estas formas de obediencia que se esconden a plena vista en las Escrituras. Y mi única promesa es esta: tu forma de entender la fe no volverá a ser la misma. Empecemos con la primera, que es quizás la más silenciosa de todas. Primera forma: la obediencia del silencio y la espera paciente. La primera forma de obediencia que muchos ignoran es la del silencio y la espera. Vivimos en un mundo que nos grita: haz algo, muéstralo, consigue resultados ya. Pero muy a menudo, Dios nos llama a obedecer en lo secreto, en la quietud, sin aplausos y sin ninguna garantía de que alguien esté notando nuestro esfuerzo. Un ejemplo increíble y que a veces pasamos por alto es el de Ruth. Tras la muerte de su esposo, en lugar de volver a su tierra y a su gente, elige seguir a su suegra, Noemí, a un país desconocido. Su obediencia no fue un acto heroico en un campo de batalla. Fue la decisión diaria de levantarse, ir a los campos de un extraño a recoger sobras para poder comer. Día tras día, sin saber si algo cambiaría, simplemente obedeció. Cuando Noemí le presenta un plan audaz y arriesgado, la respuesta de Ruth es simple pero profunda: haré todo lo que me has dicho. Su obediencia no era llamativa, pero era constante, humilde y nacía de una fidelidad inquebrantable. ¿Cómo se ve eso hoy? Es la obediencia de seguir siendo fiel en un matrimonio difícil cuando sientes que nadie ve tu lucha. Es servir en ese ministerio sin reflectores en la iglesia, como limpiar o preparar el café, semana tras semana. Es cuidar de un familiar enfermo en la privacidad de tu casa, sin esperar ni una sola medalla. Es seguir haciendo lo correcto, en silencio, confiando en que Dios sí ve tu corazón y que esa fidelidad en lo pequeño está construyendo algo gigante en su reino. Pasemos a la segunda, una que choca de frente con nuestra cultura. Segunda forma: la obediencia del rechazo cultural. Esta es cada vez más difícil y por eso más ignorada. Es la obediencia de decir no a las comodidades y presiones de la cultura para mantenernos apartados para Dios. Y no se trata solo de evitar pecados obvios, sino de tomar pequeñas decisiones diarias que nos hacen diferentes. Pensemos en Daniel. Lo recordamos en el foso de los leones, pero su obediencia radical empezó mucho antes, con algo tan simple como su comida. Era un joven cautivo en Babilonia, la corte más poderosa del mundo, y le ofrecieron la comida y el vino del rey. Un privilegio, un símbolo de estatus. Rechazarlo era un insulto y ponía su vida en juego. Sin embargo, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él y sus amigos pidieron comer solo legumbres y agua. Imagínate la escena. Esto no era una dieta de moda, era un acto de obediencia a Dios, una declaración de que su identidad no venía del rey de Babilonia, sino del rey del universo. Y Dios lo honró, dándoles una salud y sabiduría superiores. Hoy, la mesa del rey nos ofrece de todo: la comodidad del consumismo, la gratificación instantánea, la mentira piadosa para salir del paso. Obedecer aquí es decir no a lo que el mundo llama normal. Es luchar por la pureza sexual en una cultura que la considera anticuada. Es manejar tu dinero con generosidad cuando todos te dicen que acumules. Es elegir la integridad cuando todos a tu alrededor toman atajos. Vamos con la número 3,
que requiere una dosis de valentía pública. Tercera forma, la obediencia en la oración desafiante. Muchos oran en privado, pero ¿qué pasa cuando orar se convierte en un acto público de desafío? Esta es la tercera forma de obediencia ignorada, ser fiel en tu adoración pública, incluso cuando es incómodo o hasta peligroso. Volvemos con Daniel, porque su vida es una clase magistral de esto. Años después de su decisión sobre la comida, se enfrentó a una prueba mayor. El rey Darío firmó un decreto. Durante 30 días, nadie podía orar a ningún dios u hombre que no fuera el rey. El castigo, el foso de los leones. Para Daniel, orar no era negociable. La Escritura dice que cuando se enteró, fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló 3 veces al día para orar, como lo solía hacer antes. No se escondió, no oró en voz baja, no cerró las ventanas. Su obediencia fue pública, constante y desafiante. No por arrogancia, sino porque su lealtad a Dios era su máxima prioridad. Este acto no solo lo salvó de los leones, sino que hizo que un rey pagano declarara la grandeza de su Dios en toda la nación. Hoy, para nosotros, puede ser el simple coraje de dar gracias por la comida en un restaurante. Es la valentía de hablar de tu fe en el trabajo cuando sabes que podrías ganarte burlas o rechazo. Esta obediencia desafiante declara que nuestra lealtad no está en los sistemas del mundo, sino en el Dios viviente. Pasemos a la cuarta, que al mundo le parece una completa locura. Cuarta forma, la obediencia en estrategias y lógicas. A veces, la obediencia más profunda que Dios pide es seguir instrucciones que, desde nuestra perspectiva, no tienen ningún sentido. Es confiar en la sabiduría de Dios por encima de nuestra propia lógica. El ejemplo perfecto es la caída de Jericó. Era una fortaleza impenetrable. El ejército de Israel estaba a punto de enfrentar su primer gran obstáculo. Cualquier estratega militar habría planeado un asedio, arietes, un ataque sorpresa. Pero el plan de Dios era, seamos honestos, absurdo. Le dijo a Josué que hiciera que su ejército marchara en silencio alrededor de la ciudad una vez al día, durante 6 días. Y al 7º día, debían marchar 7 veces y luego gritar. ¿Puedes imaginarte la humillación? Los soldados de Jericó en las murallas, muriéndose de la risa. Para el ejército de Israel, debió ser una prueba de fe increíble. No tenía lógica militar, pero obedecieron. Siguieron el plan ilógico de Dios al pie de la letra. Y cuando los cuernos sonaron y el pueblo gritó, los muros no cayeron por fuerza humana, sino por el poder de Dios liberado a través de una obediencia radical y, aparentemente, ilógica. ¿Qué significa para nosotros? Que a veces Dios te pedirá dar un paso que desafía la lógica. Tal vez sea perdonar a quien no se lo merece, o dar generosamente cuando tus finanzas están apretadas. Quizás sea empezar ese proyecto que Dios puso en tu corazón sin tener todos los recursos a la vista. Es confiar en la locura de Dios más que en la sabiduría del mundo. Ahora, una forma de obediencia que toca nuestras emociones más profundas. Quinta forma, la obediencia aprendida en el sufrimiento. Esta es, quizás, la más dura. Es la obediencia que se aprende no en la comodidad, sino en el dolor, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios incluso cuando el corazón está roto. El ejemplo supremo es nuestro Señor Jesús en Getsemaní. La Biblia es brutalmente honesta sobre su agonía. Hebreos nos dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús, en su humanidad, no quería la cruz. Su oración es desgarradora. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús nos mostró la obediencia en su máxima expresión, someter su deseo personal a la voluntad del Padre. Hebreos dice algo asombroso. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No es que fuera desobediente, sino que la experiencia del sufrimiento le permitió vivir la obediencia en su forma más costosa, completando su preparación para ser nuestro sumo sacerdote. Esta obediencia aparece en nuestras vidas cuando enfrentamos un diagnóstico difícil con fe en lugar de amargura.
Se ve cuando sufrimos una injusticia y, en lugar de buscar venganza, confiamos en la justicia final de Dios. Es cuando un sueño por el que has orado se muere y entre lágrimas puedes susurrar: Señor, no entiendo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Es someter nuestro dolor a la soberanía de un Dios bueno. Sexta forma: la obediencia del cambio radical de identidad. Esta forma de obediencia te exige dejar atrás quién creías que eras para abrazar quién Dios dice que eres. Es un cambio total de identidad y suele ser incómodo y aterrador. El caso de Moisés es el mejor ejemplo. Después de huir de Egipto, pasó 40 años como un pastor anónimo en Madián. Tenía una vida tranquila, una familia. Pero entonces, Dios se le aparece en la zarza ardiente y le da una orden imposible. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. La respuesta de Moisés no fue un «Sí, Señor». Estaba lleno de excusas. ¿Y quién soy yo? No me van a creer. Es que no sé hablar bien. Estaba aferrado a su identidad de pastor, a sus inseguridades, a su pasado. La obediencia para Moisés significó soltar la seguridad de su anonimato y abrazar la nueva y aterradora identidad de libertador. Significó confiar en que el «yo soy» que lo enviaba era más grande que todas sus «yo no soy». Su obediencia no solo cambió su destino, sino el de toda una nación. Para nosotros, esto puede significar dejar una carrera que te da dinero pero compromete tus valores. Para un nuevo creyente, es cortar lazos con viejos hábitos que lo definían. Es el proceso diario de quitarnos al viejo hombre y vestirnos del nuevo, cuya identidad está segura en Cristo. Es morir a quienes éramos para vivir como quienes realmente somos en Él. Y finalmente, la séptima forma, una que redefine lo que significa dar a Dios. Séptima forma: la obediencia en sacrificios de alabanza y servicio. ¿Crees que obedecer es solo una lista de «no harás»? Piénsalo de nuevo. La verdadera obediencia es también proactiva. Es ofrecer activamente sacrificios que agradan a Dios. Y no hablo de animales. Hebreos 13 lo dice clarísimo. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí hay dos sacrificios de obediencia en acción: la alabanza y el servicio. El sacrificio de alabanza no es cantar solo cuando te sientes feliz. Es elegir adorar en medio de la prueba. Es declarar la bondad de Dios cuando tus sentimientos dicen lo contrario. El segundo es el sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. A Dios le encanta cuando nuestra fe se convierte en acción tangible. Vemos un ejemplo precioso en Booz, quien, obedeciendo la ley de Dios, no solo dejó que Ruth recogiera espigas, sino que ordenó a sus trabajadores que dejaran caer grano extra a propósito para ella. Su obediencia fue más allá de la letra de la ley. Hoy, esta obediencia se ve cuando compartes lo que tienes con alguien en necesidad, cuando dedicas tu tiempo a escuchar a un amigo que sufre, o cuando usas tus dones para servir a otros. No para ganar puntos con Dios, sino porque su amor en nosotros se desborda naturalmente hacia los demás. Conclusión y llamado a la acción. Como ves, la obediencia es mucho más que seguir reglas. Es un acto del corazón. Es espera silenciosa, coraje cultural, fe y lógica, sumisión en el dolor, transformación de identidad y servicio sacrificial. Es una respuesta de amor y confianza total en un Dios que es bueno y sabio. Jesús es nuestro máximo modelo. Toda su vida fue un acto de obediencia perfecta que culminó en la cruz. Y por esa obediencia, nosotros hoy podemos ser llamados justos. Así que el desafío para ti y para mí es este. ¿Cuál de estas 7 formas te está llamando Dios a practicar esta semana? No para ganar su favor, sino como una simple respuesta de amor a la gracia que ya te ha dado. ¿Será la espera silenciosa de Ruth?
¿El coraje cultural de Daniel? ¿La fe y lógica de Josué? Me encantaría saber qué piensas. De estas 7 formas, ¿cuál te habló más fuerte? Déjalo en los comentarios, porque tu historia puede animar a alguien más. Recuerda, una pequeña decisión de obediencia radical puede ser el inicio de una transformación total en tu vida.